estás en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer en Juan, capítulo 2, verso 1 al 12. Juan, capítulo 2, verso 1 al 12. Y este pasaje que vamos a leer es el siguiente de lo que vimos la semana pasada cuando hablábamos del llamado de Felipe y Natanael. Y hablábamos en forma especial de que el Señor decía que de aquí en adelante veréis una escalera rumbo al cielo, una escalera abierta, y que ahí verán descender y subir a los ángeles. Y estuvimos hablando sobre eso, y el Señor nos hablaba en forma especial, y habíamos visto de que conocíamos que el Señor es la vid, que el Señor es el camino, y muchos nombres más que se le da al Señor, y también habíamos dicho de que es también el Señor es nuestra escalera que nos lleva a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero también habíamos visto que el Señor le decía a Natanael, cosas mayores que esta verás. O sea, Natanael había quedado sorprendido porque él, estando a una distancia grande de donde estaba Jesús cuando estuvo con él le dijo, le describió todas las cosas y le habló cosas importantes, como que en realidad se veía su fe y todo. Y entonces Natanael decía, ¿cómo puede ser que pase esto? La verdad que dice, le voy a leer, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, ahí en ese momento Natanael entendió, comprendió, reconoció que era Jesús. Y ahora vamos a leer un pasaje que yo pienso que todos en algún momento lo deben de haber escuchado. Y lo deben de haber escuchado también en aquellos que hasta de pronto no son cristianos, porque pasa algo muy especial en este pasaje, es cuando Jesús transforma el agua en vino. Y es un pasaje que a los cristianos, por aquello que simboliza eso, y cuál es la enseñanza, pero también para aquellos que no son cristianos, también le atraen eso sobrenatural que pasó en ese momento, y también eso sobrenatural nos tiene que impactar a nosotros, hermanos. Comprendemos de que pasó algo maravilloso. Ese fue el primer milagro de cuando Jesús empezó en realidad su ministerio. Luego llamar a sus discípulos. El primer milagro que ocurrió fue ese. Y vamos a ver a través del relato que pasan otras cosas también importantes. Y antes de continuar, lo que sí no tenemos que nosotros tomar en cuenta es, porque hay quienes se preocupan de la cantidad de vino que transformó Jesús, como diciendo, pero estaba permitiendo libertinaje, porque habla de 6 tinajas de piedra, en donde entraban 2 a 3 cántaros, y más o menos 2 o 3 cántaros. Hay distintas medidas de lo que son los cántaros, pero el promedio son 40 litros. Quiere decir que cada cántaro, 40 litros cada tinaja. Si son 2, son 80 litros de agua, pero dice que la llenaran hasta el borde. Capaz que alguna tenía 120 litros. Quiere decir que Jesús en ese momento transformó
entre 500 y 600 litros de agua en vino. Y muchos de los que buscan distorsionar lo que el Señor nos quiere enseñar, dicen de que ¿cómo Jesús va a hacer eso? Que en realidad era algo que iba a provocar la embriaguez de las personas, porque uno imagina 500 litros de vino. Y hace poco me había mandado una foto, Andrea, de lo que es, hay un cuadro de lo que es la boda de Caná en París, en donde se ve que hay multitud de personas. Y uno ahondando en la información de lo que eran las bodas en aquel tiempo, se puede pensar de pronto de que habría cerca de 2.000 a 2.500 personas en esa boda. Y las bodas no son como ahora, que las bodas eran un día. Las bodas en aquellos días eran todas las semanas de festejo. Entonces, para que nos quedemos tranquilos de que Jesús no quiso emborrachar a los que estaban en la boda, si hacemos una cuenta muy sencilla, 7 días, vamos a bajarle a la mitad a 1.000 personas, 7 días, 7.000 personas, ustedes dividan 500 litros entre 7.000 personas, le va a dar un vaso de vino. Así que para aquellos que le quieren buscar el color a las cosas para tratar de que nos confundamos y que de pronto aquello que el Señor quiere que sea de bendición, ya empecemos a pensar, pero mira vos, Jesús le dio 500 litros de vino, mató lo que había tomado, te podrás imaginar. Pongamos atención en lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Amén. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadle al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Leyendo este pasaje sobre la boda de Caná, pasa algo muy particular, que si nosotros ya nos enteramos de que va a haber una boda, de pronto el primer comentario que puede surgir es, y bueno, ¿cómo iban vestidos? ¿Qué hubo de comer? ¿Qué hicieron? O sea, muchos detalles que en la curiosidad, cuando nos enteramos de algún acto o un festejo de esta índole, enseguida empezamos a ver. Y hoy, por ejemplo, decimos, bueno, mostrame las fotos. Y, mirá cómo estaba vestido este, mirá cómo estaba vestido aquel otro. Y acá no habla nada de eso. No nos habla quién era que se casaba. No nos habla cuánto eran los invitados. No nos habla cuál era el banquete. Nos habla de un lugar donde fue hecho, pero no precisa en un lugar específico. ¿Por qué?
porque lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de este mensaje es la obra que hace Él a través de las figuras que nos muestra en este pasaje. Hecho a destacar, ya de pique, leemos aquí y vemos que el matrimonio, las bodas, es agradable a los ojos del Señor. O sea, eso es un hecho importante a destacar. Y más en estos tiempos, en donde cada vez las parejas tienden menos a casarse. En realidad, el Señor participó de esa boda y nos está enseñando de que es de agrado a Él, porque si no, no hubiera participado. También, algo bueno que nosotros podemos rescatar es que bueno que Jesús sea parte de nuestra boda. Qué bueno que Jesús sea parte de esa unión matrimonial. ¿Por qué? Porque cuando está Jesús en esa unión que se formó, empiezan a suceder cosas maravillosas. Empiezan a desarrollarse distintas cosas y distintas cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Señor está en ese matrimonio, lo está sosteniendo, lo está cuidando, lo está alimentando. Amén. Sin empezar a profundizar, qué bueno estamos al pueblo cristiano, a un hijo de Dios, aquel que cree que Jesucristo es su Salvador, lo mejor que le puede pasar si algún día los niños crecen y se enamoran y ya empiezan a pensar en una familia, es que piensen de que esa familia esté sostenida por el Señor. Que la mano del Señor sea el que la mantenga. Hoy por hoy lo primero que sentimos es que las cosas están difíciles y que la vida y que montones de cosas más, pero el Señor Jesucristo nunca falla. Tengan eso presente. Jesucristo nunca falla. Y si Jesucristo se está ocupando de sus vidas, están en el mejor lugar. Están bajo el mejor resguardo. Están bajo la protección del Señor. Están bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Amén. Y eso es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Amén. Pensemos que un matrimonio no puede ser la pareja solo, pero generalmente con el correr del tiempo la familia empieza a agrandarse. Y ahí es cuando nos damos cuenta qué bueno es tener al Señor con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y acá pasa algo muy particular. Esta frase de acá, la Iglesia Católica la toma para ellos como el versículo en donde queda demostrado de que María puede interceder y puede regir la vida de Jesús. Nosotros vemos acá que dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Porque en realidad acá Jesús está haciendo referencia sobre el comienzo de su ministerio mesiánico, su ministerio aquí en la tierra. Y Jesús, cuando la madre le dice, no hay más vino, María lo dijo porque en realidad sabía quién era Jesús y sabía que Jesús podía hacer de que que hubiera solución a ese problema. Porque María ya había vivido montones de cosas y promesas que el propio Señor le había hecho. Y recuerdan ustedes cuando María fue a la casa de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y estaba embarazada y dice que brincó y que fue llena del Espíritu Santo. Y ahí el Señor habló con ella y le mostró quién era. Ya le había mostrado antes que había quedado embarazada por el poder del Espíritu Santo. Amén. María sabía perfectamente quién era Jesús y sabía que si en la voluntad de Jesús estaba subsanar ese problema, la falta de vino, que de pronto nosotros lo vemos muy por arriba y decimos, bueno, está, pero faltó el vino, ¿qué problema hay? Pero en ese momento, en ese casamiento, la tradición, lo que se tenía como tradición en ese momento era el consumir el vino. Y imagínense toda esa cantidad de personas. Puede haber pasado de que les faltó vino, de que vino más gente de la que ellos pensaban, que consumieron más. Pero fuera cual fuera la situación, María vino y le planteó eso a Jesús. Y Jesús lo que le contestó fue clarísimo. No le faltó respeto, pero dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahí dice mujer. Y usted puede pensar, bueno, ¿y por qué? Pero si es la madre. Y bueno, pero acá de pronto puede ser el inicio, la diferencia, el paso que marque el inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Hasta ese momento era la madre. Jesús era el hijo de María. Pero a partir de ese momento Jesús pasaba a ser el Señor, el Mesías, aquel que el Señor iba a usar y usar de gran manera. Pero tenemos que tener en claro algo, hermanos. Cuando Jesús le dice, aún no ha venido mi hora, es porque la hora de comenzar su ministerio no estaba marcada por pensamiento humano. O sea, María no era la que le iba a decir, bueno, ¿de a quién más comenzás tu ministerio? Sino el que le daba el visto bueno y le decía cuándo comenzaba el ministerio era Dios Padre. Porque estamos hablando de las cosas de Dios. ¿Amén? Y recuerden que María fue una fantástica mujer, pero fue un ser humano. Amén. Fue usada por el Señor, pero fue un ser humano. No es la madre de Dios, es la madre de Jesucristo, hombre. Amén. Porque si fuera la madre de Dios, la madre de Dios, ¿qué es? Es una diosa. ¿No? María era un ser humano común y corriente. ¿Queda claro eso? La mariología que tienen los católicos es que dicen que María es la madre de Dios. Y por eso le atribuyen y le oran a María. María, Madre de Dios, intercede por nosotros. No me acuerdo cómo es, pero hay una oración especial que le hacen a María. María se ve que en ese casamiento tenía un vínculo especial, debería de ser alguien conocido o un familiar o algo porque estaba en contacto con lo que pasaba. Si se enteró que faltaba el vino, supongo yo que no estaría repartiendo a todos los que estaban ahí, a 2.500 personas, nos quedamos sin vino.
Si hubiera sido en este tiempo, capaz que le cantaban a aquellos, se han tomado todo el vino. Pero en aquellos tiempos no. Se ve que María tiene sus contactos. Y María vino y le dijo a Jesús. Y Jesús, más allá de que le dijo que no ese no era el tiempo de él, igual el Señor, cuando es parte de la familia, de ese matrimonio, el Señor obra. Y ese fue un milagro de los tantos que hizo Jesús. Pero en realidad, los milagros que había hecho Jesús había sido sobre seres humanos, sobre distintas problemáticas que tenían los seres humanos. En ese momento, en realidad, era un milagro sobre algo material. Comenzó su ministerio haciendo un milagro sobre algo natural, algo material, que era transformar el agua en vino. Si vemos en el verso 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. Estaba preparando María lo que venía por delante. María sabía perfectamente que podía solucionar ese problema. Gloria a Dios. Hermanos, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cantos. Las tinajas para purificación en aquellos tiempos decían de que no podían comer si no se lavaban las manos, y si salían a cualquier lado tenían que venir a lavarse las manos para purificarse, porque si no estaban contaminados. Y Jesús les habla muy especialmente en Marcos, en el capítulo 7, les habla sobre eso, diciéndole de que en realidad no era una limpieza exterior lo que necesitaban para poder llegar a la presencia de Dios, sino que en realidad necesitaban que su corazón fuera limpio para poder llegar a la presencia de Dios. Amén. Y acá tenemos una enseñanza. Llenan de agua. Esas tinajas las llenaron de agua, y por lo que había dicho Jesús, hermanos, eran simplemente tinajas llenas de agua. Pero cuando Jesús hizo el milagro, eso transformó en algo especial, que era el vino. La enseñanza que podemos sacar de aquí es que, hermanos, lo hecho por el hombre y lo que hace el hombre no nos suma a nosotros en nuestro caminar con el Señor. Si no hay una transformación de parte de Dios, eso en realidad no edifica en nuestra vida. Amén. Por más que fueran una tinaja de purificación y estaban consagradas para distintas actividades, que para el pueblo judío era algo sagrado, en realidad Jesús les explicó que en realidad eso no tenía nada de sagrado, porque la purificación no es exterior, sino tiene que partir desde nuestro corazón. Y cuando Jesús transforma el agua en vino, está hablando de una transformación total en su sustancia, en su cuerpo. Dice la palabra, Jesús le dijo, llenad esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacadla ahora y llevarla al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, tomó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, le dan el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y hermanos, como siempre decimos, Jesús podía haber hecho sin necesidad de traer el agua, podía haber hecho el vino porque era Dios. Podía haber hecho
perfectamente todos los litros que quisiera de vino sin tener que usar el agua. Pero el Señor siempre involucra al hombre para que pueda ser de testimonio de lo que es la obra de Él. Y hermanos, aquellos que trajeron el agua fueron testigos presenciales de la transformación del agua en vino. Y cuando el maestresala, le llevaron al maestresala, y el maestresala, que no había visto, preguntó, ellos sabían lo que había pasado. Amén. O sea, el Señor siempre, en todas las cosas que hace, involucra al ser humano, involucra al hombre, para que pueda apreciar, pueda ver lo maravilloso que es el mover de Él. Hay algo que nosotros nos tiene que quedar claro, es que cuando Jesús lleva a cabo sus propósitos, de pronto a nosotros nos parece como algo incomprensible. ¿Por qué hace determinada cosa? ¿Por qué lo hace de esa manera? Pero lo que sí tenemos que grabarnos en nuestro corazón es que el Señor va a hacer su propósito. Que el Señor lo que planifica lo va a hacer. Amén. De pronto, los que estaban ahí dijeron, pueden haber pensado, ¿para qué vamos a estar llenando las tinajas de agua? Imagínense que si cada tinaja llevaba de 80 a 120 litros, era bastante complicado. Pero sin embargo lo hicieron. ¿Amén? Y cuando la llenaron, apenas la llenaron, le dijo que sacaran y ya estaba el vino. O sea, de pronto, cuando el Señor quiere hacer una obra en nuestra vida, empezamos a poner peros y cuestionamos y no entendemos por qué el Señor quiere hacer eso en nuestra vida. Pero el Señor, hermanos, la obra que quiere hacer en nuestra vida es la mejor. Y muchas veces nosotros somos como esa agua, que imagínense que esa agua, si hubieran llevado para tomar, después que se habían tomado todo el vino, le llevaban a todas las personas que estaban ahí, le llevaban agua, no es posible que se hubieran puesto furiosos. Y hermanos, cada uno de nosotros, hasta que el Señor no transforma nuestra vida, somos desagradables a los ojos de Dios. Ahora, cuando hay una transformación, cuando el Señor hace la transformación en nuestra vida, ocurre algo espectacular. Empezamos a ser vistos por los ojos del Señor en forma agradable. El Señor nos ve con gozo. El Señor abre la puerta de los cielos, nosotros tengamos acceso de los cielos. Hermanos, yo no sé por lo que han pasado ustedes, pero sí sé de que el Señor ha obrado en ustedes y ha transformado su vida. Sé que el Señor ha hecho cambios radicales en su vida. Sé que sus vidas, y no es que ahora el Señor me esté llenando de pensamientos y me esté diciendo lo que ha pasado en su vida, pero sus vidas no difieren mucho de lo que ha pasado a mí y a mi familia. Y hermanos, qué bueno es que el Señor sea parte de nuestra vida. Qué bueno que el Señor haya comenzado a transformar nuestras vidas. Qué bueno que el Señor esté siempre ahí, que el Espíritu Santo esté aquí en este lugar, que esté
ministrándonos, que nos esté enseñando. Hermanos, al convertirse el vino, el agua en vino, cambió, según los técnicos, según los enólogos, dice que el carácter, yo no sé si alguna vez habrán escuchado, cuando hacen una publicidad de un vino, dice, tiene un carácter, porque se ve que el vino tiene un cuerpo, yo que sé, no sé, pero hablan del carácter del vino. Puro carácter. Y cambia su sustancia. Ahora, no nos vamos a dar una charla de vinos hoy, pero sí que lo que el Señor transforma en nuestras vidas es nuestro carácter. Cambia nuestra sustancia. Cambia nuestra forma de ser. Cambia el ser desagradables a empezar a ser agradables a los ojos de Dios. Y el Señor, hermanos, tiene el interés en todos los detalles de nuestra vida. En cada una de las cosas que suceden en nuestra vida, Jesús está ahí. Y Jesús quiere ser parte de esas transformaciones. Más allá del matrimonio, más allá del casamiento, más allá de lo que pasó ahí, de que le erraron el cálculo en los litros de vino, por la cantidad de personas que había. Lo que nos interesa a nosotros es que el Señor transforma. Y eso es una figura de lo que el Señor hace en nuestras vidas. No es que el agua sea mala. Porque en realidad nosotros no es que seamos malos, éramos pecadores, pero el Señor transforma nuestras vidas. Las hace a nuevo. Nuevas criaturas somos. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el vino? Y es una enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra. Así como hizo eso, puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. Así como transformó esos cuántos cientos de litros de vino, así también puede trabajar en cada uno de ustedes como individuos particulares. Porque el Señor está dispuesto a seguir haciendo la obra. Obra que comenzó cuando ustedes lo reconocieron como su Salvador. Pero la obra no terminó ahí. El Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y trabajando en forma especial, hermanos. Porque el Señor nunca va a permitir de que su pueblo pase necesidad. El Señor va a velar para que en realidad todos lleguemos a su presencia. El Señor va a tratar de corregir lo que está medio ahí y medio enclenque. Porque si hay algo que es nuestro Dios, no es un Dios de medias. No es de medias de ponerse, sino de medias cosas. El Señor hace la obra completa. Y hace las obras completas porque en realidad las hace porque así le agrada a Dios Padre. Y no por voluntad de hombre ni de ser humano. Lo hace porque Dios Padre así lo quiere. Amén. Cuando el Señor, ya lo dijimos, pero cuando el Señor le dice mujer a su madre, recuerdan que también cuando está ahí, lo están crucificando,
y mira a Juan, y mira a María, y le dice a Juan que, a María le dice que cuide a su hijo, mujer, cuida. Amén. Era la madre. Y no le estaba faltando respeto porque estaba diciendo mujer. Pero en realidad, ya más en ese momento, era Dios obrando en su ministerio. Hoy el Señor, hermanos, quiere transformar corazones. Hoy el Señor les está diciendo de que no se piensen de que, como los judíos que preparaban esos cántaros para lavarse y pensaban que con eso era la mejor manera de llegar a la presencia porque estaban limpios. Hoy el Señor les dice de que Él los quiere transformar. Quiere transformar a cada uno de ustedes. Está en ustedes abrir su corazón. Está en ustedes entender que lo que haya para hacer, lo que el Señor tenga para hacer, solo es voluntad de Dios Padre. Y que el hombre, lo que haga el hombre en sus vidas, no va a ser lo mejor para llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad ahora no salgamos de aquí diciendo, bueno, no, ahora no voy más al médico, no voy más a esto, no más a lo otro, porque el loco no puede hacer nada en mi vida. Ese no es el mensaje. El mensaje es que la mano del Señor se mueve a través de los médicos, se mueve a través de cualquier cosa que el Señor quiera hacer. Amén. Y el Señor usa lo que quiere usar. En ese momento usó el agua para transformarla en vino. Pero también puede usar cualquier cosa. Y cualquier persona. Amén. Tengan la certeza en su corazón de que es así. Amén. Vamos a ponernos de pie. Como el domingo que viene no vamos a tener reunión porque son las elecciones municipales, me gustaría que todos estuviéramos orando en forma especial en este momento por Rosana y por su familia y por lo que tiene por delante Rosana que pasar. Y a Rosana le digo en forma especial de que el Señor transforma todas las cosas. Y el Señor hace como Él quiere. Está en nosotros dejarnos transformar. Está en nosotros someternos a su voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta que nos has dado, Señor. Te doy gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Te doy gracias por cada alma que ha llegado hoy aquí para escuchar lo que tú tenías para él. Y te pido en especial manera, y como iglesia, Señor, de que estés tocando en una forma especial la vida de Rosana, la vida de Gabriel, de Yamila, de Benjamín, de Sebastián, la familia Garay. Tócalos, Señor, llénalos de poder, llénalos de tu espíritu, Señor. Haz una obra especial, que esto sea un testimonio más, Señor, de lo que tú haces